Hola, vamos a presentar los conceptos básicos de lo que se denomina inferencia incompleta o consistencia local. Se trata de describir un conjunto de técnicas muy usadas en la resolución de CSPs. Este es el resumen de lo que veremos en este vídeo. Comenzaremos con la motivación del análisis de subredes y empezaremos a detallar cómo los distintos tipos de consistencia local, la consistencia de arcos, la consistencia de caminos y terminaremos hablando de propagación de restricciones. Bien, ¿qué es esto de inferencia? Inferencia en CSPs consiste en realizar una serie de operaciones legales sobre el problema, operaciones sobre las variables, dominios o las restricciones, de forma que se obtenga un problema transformado P'. P' es equivalente a P, es decir, ambos tienen el mismo conjunto de soluciones, pero P' es presumiblemente más fácil de resolver que P, porque tiene un menor espacio de búsqueda y o porque las restricciones son más explícitas que en P. La inferencia puede ser completa, de forma que produzca directamente la solución, como la adaptative consistency, o la inferencia puede ser incompleta. Después de realizar el proceso de inferencia hay que hacer un proceso de búsqueda. Y en este tipo de técnicas son las que nos vamos a focalizar, a describir en este vídeo. Bueno, vamos a ver qué es esto de la inferencia incompleta o consistencia local. Imaginemos que tenemos P una red de restricciones de n variables y nos preguntamos si es resoluble o no. Esto puede ser que no lo sepamos hacer, pero podemos atacar un problema más simple y es el de considerar subredes más pequeñas dentro de la red. Por ejemplo, subredes de una variable o de dos variables o de tres variables. Entonces, ahí nos podemos preguntar, ¿son resolubles estas subredes? Y podemos tener dos respuestas. Una que sea que sí, pero que en esa resolubilidad que nosotros testeamos encontremos que no hay que hay algunos valores que no aparecen en ninguna solución. Entonces esos valores se pueden eliminar de P. Si encontramos que la subred no es resoluble, entonces podemos concluir que P no tiene solución y por lo tanto podemos evitar atacar P. En función del número de variables, del tamaño de las subredes, podemos hablar de distintos niveles de consistencia. Si analizamos subredes de consistencia 1, hablamos de consistencia de nodos. Si analizamos subredes de tamaño 2, hablamos de consistencia de arcos. De tamaño 3, hablamos de consistencia de caminos, etc. Recordar que un punto importante es que P, si encontramos un dominio vacío en el proceso de asegurar esa consistencia, podemos asegurar que P no tiene solución. Aunque si aseguramos un determinado nivel de consistencia, eso no implica que el problema tenga solución. El nivel más sencillo de consistencia local es el de consistencia de nodos. Una variable x sub i es nodo consistente si y solo si cada valor de su dominio está permitido por r sub i, donde r sub i es la restricción unitaria sobre la variable. Un problema es nodo consistente si, solo si, cada variable es nodo consistente. Un problema se consigue hacer nodo consistente por el procedimiento NC, el algoritmo este que indico aquí. Y es simplemente un par de bucles anidados, el primer bucle en las variables, el segundo bucle en los valores de la variable elegida, tal que simplemente verifica si ese valor está permitido por la restricción. Si no está permitido, entonces lo elimina. Vale, el siguiente nivel de consistencia es la consistencia de arcos. Vale,
Una restricción es arco consistente direccional de I a J si, solo si para todo valor de sub I existe un valor del dominio de J tal que el par AB pertenece a la restricción, es compatible con la restricción. Una restricción C sub I J es arco consistente si, solo si es arco consistente direccional en ambos sentidos, y un problema es arco consistente si, solo si cada restricción es arco consistente. Veamos un ejemplo. Un problema con tres variables, x sub i, x sub j y x sub k. Aquí estamos indicando su microestructura, es decir, representamos los valores de cada variable y los pares de los valores compatibles. Vamos a analizar las restricciones. A ver, de I a K. De I a K vemos que es una restricción que es arco consistente direccional porque para cada valor de x sub i existe un valor de x sub k compatible. Veamos ahora la restricción de K a I. De K a I también es arco consistente porque para cada valor de x sub k existe un valor de x sub i que es compatible. Veamos ahora de I a J. Es arco consistente porque de nuevo para cada valor de x sub i existe un valor de x sub j consistente. Pero si miramos la restricción de j a i, resulta que encontramos que es arco inconsistente porque aunque c tiene valores consistentes y b también, a no tiene valores consistentes en x sub i. Por último, miramos la restricción que nos falta. De x sub k a x sub i, la restricción es arco inconsistente por el valor a, que es incompatible con todos los valores de la variable i. Y también si la miramos con todos los valores de la variable j, y si la miramos con todo desde j hasta k, también vemos que es arco inconsistente, porque aunque C es compatible, tiene un valor compatible y A tiene otro valor compatible, B no tiene ningún valor compatible entre los valores de la variable K. Bien, es interesante ver cómo un simple análisis de arco consistencia puede eliminar, es decir, filtrar valores. Si para cada valor A del dominio de sub i no existe B del dominio de x sub j tal que A y B están permitidos, entonces A se puede eliminar del dominio inicial porque A no estará en ninguna solución. Esto es lo que se denomina filtrado de dominios. Se eliminan valores que son arco inconsistentes y se iteran hasta que no hay cambios. Veamos un ejemplo. Esto es una instancia de coloreado de mapas. En cada dominio estamos indicando los colores que pueden ir para esa variable. Entonces, si analizamos la restricción de x sub 1 a x sub 2, vemos que el color azul es arco inconsistente. El color azul nunca estará en una solución como valor en x sub 1, con lo cual lo podemos eliminar en los dominios, en el dominio de x sub 1. Por la misma razón podemos eliminar el valor azul del dominio de x sub 3. Saldría simplemente analizando la arco inconsistencia entre x sub 3 y x sub 2. Y por la misma razón podríamos eliminar el valor azul del dominio de la variable x4. Entonces, si ahora volvemos a testear por arco inconsistencia la restricción entre x3 y x4, podemos ver que el valor verde también quedaría eliminado. Y esta es la situación final de este problema en concreto. Bien, la consistencia de arcos se
implementa, se impone utilizando una función que es muy conocida en la literatura de restricciones, que es la función revise de I a J. La función revise de I a J, fuerza a que la restricción entre x sub i y x sub j sea arco consistente direccional y puede eliminar valores de d sub i. Este es el código de la función revise. Son simplemente dos fors anidados. El segundo for aquí no está, es este if no existe b. Esto se puede implementar con un for. Y lo único que va haciendo esta función revise es, para todo valor del primer dominio, ver si existe o no un valor del segundo dominio compatible. Si resulta que no existe, entonces se elimina el valor considerado del primer dominio. Y se retorna cambio, un booleano indicando si ha habido cambios o no en el dominio. Esta función es de complejidad d al cuadrado y se puede ver fácilmente porque son dos bucles anidados y cada uno de ellos puede ejecutarse d veces. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí el problema de las tres reinas. C sub 1, 2, la restricción que hay entre la fila 1 y la fila 2, no es arco consistente por el valor 2 de la variable 1, que está prohibido con todos los valores de la variable 2, con lo cual lo eliminamos. Si analizamos ahora la restricción 2 de la fila 2 a la fila 1, observamos que no es arco consistente por el valor 2 de d sub 2, con lo cual lo eliminamos también. Y si analizamos la restricción 3,2 entre la fila 3 y la fila 2, observamos que no es arco consistente por el valor 2 del dominio 3, con lo cual lo eliminamos también. Veamos el concepto de propagación de restricciones. Imaginemos que tenemos un procedimiento AC que, aplicado sobre una restricción, nos la convierte en arco consistente. Y entonces nos preguntamos, ¿para hacer un problema arco consistente es suficiente procesar cada restricción una sola vez? Es decir, imaginad que tenemos aquí un procedimiento AC, que es el procedimiento que hace con arco consistente una restricción, y lo pasamos una sola vez por las restricciones y nos preguntamos si eso nos hace el problema arco consistente o no. Bueno, la respuesta es que no, porque cuando haces arco consistente una restricción, puedes volver arco inconsistente otra restricción que habías procesado antes. Entonces, para hacer un problema arco consistente, se tiene que aplicar la arco consistencia sobre el conjunto de restricciones y se tiene que iterar esa aplicación hasta que no haya cambios en los dominios de las variables, es decir, se alcanza un punto fijo. Veamos esta idea aplicada al ejemplo de las tres reinas, que lo habíamos dejado así en las dos transparencias. Todos los valores que están en azul oscuro permanecían en los dominios, pero los valores que estaban en azul claro los habíamos borrado de los dominios. Y entonces lo último que habíamos hecho era borrar el valor 2 de d sub 3 que se eliminaba para hacer que la restricción entre 3 y 2 fuera arco consistente. Pero resulta que al hacer eso convierte una restricción que es c sub 1, 3 en arco inconsistente. ¿Por qué? Hay valores de x sub 1 que no tienen ningún valor compatible en x sub 3. Por ejemplo, el valor 1. El valor 1 como es
arco inconsistente con todos los valores de x sub 3 se elimina. Y, por ejemplo, por el valor 3, que también es arco inconsistente, con lo cual se puede eliminar. Y entonces, de esta forma encontramos que el dominio de sub 1 es un dominio vacío. Podemos deducir que este problema no tiene solución. Otro ejemplo, dos ecuaciones sobre el conjunto de enteros del 0 al 9. Aplicamos arco consistencia sobre la primera ecuación y no eliminamos nada. Aplicamos arco consistencia sobre la segunda ecuación y vemos que esa ecuación solamente se puede verificar en ese rango de enteros. Es decir, hemos reducido los dominios de x y los dominios de y. Ahora volvemos a hacer arco consistencia sobre la primera ecuación, la que está marcada en amarillo, y volvemos a reducir los dominios de x y los dominios de y. Hacemos arco consistencia en la segunda ecuación, volvemos a reducir más los dominios, hacemos arco consistencia en la primera ecuación, aún reducimos más los dominios, hacemos arco consistencia en la segunda ecuación, reducimos los dominios, hacemos arco consistencia en la primera ecuación, no hay cambios, hemos llegado a un punto fijo. Bien. Vamos a ver el algoritmo AC3. Cuando se elimina un valor, imaginemos que tenemos este problema que está aquí, indicado en la parte derecha de la transparencia. Acabamos de ejecutar el revise de K a M y al hacer este revise hemos eliminado dos valores del dominio de x sub k. Bien, nuestro problema ahora es decir, bueno, nosotros podríamos revisitar, imponer el revise en todas las restricciones anteriores que hemos visitado. Eso lo podemos hacer, pero ¿es realmente necesario? Bueno, pues la respuesta es no. Eso es más de lo necesario. Porque tras hacer el revise de KM, todos los arcos que comienzan en K, que apuntan de K hacia afuera, si antes eran ACs, permanecen ACs. Permanecen siendo arcos consistentes. Y ver esto es muy sencillo. Si un arco era arco consistente es que para todo valor de aquí había un valor de aquí compatible. Si hemos quitado valores de aquí, para los valores que permanezcan seguirá existiendo valores en la variable destino compatibles. Con lo cual este arco es arco consistente. Ahora bien, los arcos que terminan en x sub k pueden no ser arco consistentes. Y estos son los que tienen que revisitarse tras hacer el borrado en x sub k. Y esto es lo que hace el algoritmo AC3. Primero inicializa la cola Q con todos los pares de arcos en ambos sentidos, saca un arco y si al hacer el revise se devuelve cierto, es decir, hemos modificado algo del dominio de x sub k, la cola se actualiza con todos los arcos que apuntan a x sub k. Este problema tiene una complejidad de O por E elevado por D es de E, el número de restricciones, por D elevado al cubo. Bien, un detalle sobre la función revise, porque se ha mejorado en la función revise 2001. Esta función revise 2001 exige tener una ordenación estática de valores del dominio y una estructura especial en donde registra el último soporte que XJ
tiene para el par x sub i a en el orden de valores indicado. A ver, la idea es la siguiente. El revise, cada vez que revisita una restricción, lo hace desde el principio. Sin embargo, analiza los valores del dominio desde el principio. Sin embargo, eso es más de lo necesario. Si nosotros, para cada par variable valor, recordamos el último soporte, el último valor que era compatible en el dominio de D sub j, podemos empezar la búsqueda a partir de ahí. Y esto es lo que se hace dentro del if, dentro del for. Empiezas mirando el último soporte, si ya se ha borrado, entonces buscas uno nuevo a partir de esa posición, y si está, entonces ya te sirve, ya has terminado. Entonces, esta función revise 2001 se puede incrustar en el algoritmo AC3, y entonces obtenemos este algoritmo que se llama AC2001, que tiene una complejidad menor porque tiene una complejidad óptima. Nada más, eso es todo.